saludos, van llegando todos. Gracias por conectarse puntualmente aquí en Suiza. Son las 9 de la noche. Qué gusto ver a tantas personas que van llegando. Bienvenidos, bienvenidos a la masterclass que tenemos el día de hoy. Aquí estoy viendo ya sus mensajes de saludo. Hola Liliana, hola Adriana, hola Romina, hola Milagros, hola Sida, buenas tardes. Muy bien. Desde Ecuador, hola Fanny, qué gusto verte nuevamente en nuestros cursos de Con M de María. Bienvenidos. Hola Mili, ¿cómo estás? Voy viendo todos los que van Oh, entrando. hola Margarita. Hola Lili, ¿cómo estás? Hemos vuelto a nuestros cursos de Con M de María. Qué Sí. alegría, qué bueno ver que van llegando. Estamos dejando aquí entrar a todos los que van llegando. Hola Mónica, hola Markelia. No me da para saludar a todos. Si no nos quedamos sin masterclass. Si yo sigo saludando, no me dejan dar el gran contenido que tenemos el día de hoy. Hoy quiero darles la bienvenida a esta masterclass que va a ser presidida por Uge Álvarez. Muchos de ustedes ya la conocen porque ha estado con nosotros en varias ocasiones. La última vez fue que nos dio el retiro del Espíritu Santo y bueno, muchas de ustedes estaban muy contentas y bueno, tenemos la oportunidad de tenerla de vuelta para esta masterclass y vamos a darles gran contenido. Al final también tenemos algunos avisos para que perseveren hasta el final de esta masterclass para darles el contenido de lo que viene lo siguiente, que ya les había dicho que vamos a ofrecer un curso. Solo recordarles algunas cosas muy prácticas. Vamos a utilizar mucho el chat para evitar el que se hable durante la exposición. Hay momentos en que UGE nos va a dejar abrir micrófonos si es necesario, en responder a las preguntas. Vamos a poner, estamos por eso poniendo algunos de los micrófonos en mute. Y otra cosa que me han preguntado mucho es que si esta masterclass va a quedar grabada, y sí, queda grabada y se envía la grabación al final. Ahí están deseando aquí todos sus mensajes, muy bien, ya lo están aplicando. Aquí está el chat con muchos comentarios, muchas gracias. Y yo voy a estar atenta al chat para que UG, en los momentos que ella haga las pausas necesarias, pues pueda yo darle el, el resumen de lo que se consulta. Bueno, como saben ustedes, lo que les estaba diciendo, UG es consagrada del Reino Cristo, así como yo, es una mujer enamorada del Señor, pero también de la palabra de Dios que le impulsa, le ilumina. Ha estudiado durante varios años todo el tema del discernimiento ignaciano y es algo de lo que ella nos va a hablar. Ya quiero que ella más bien eh, se presente, nos cuente un poco lo que va a ser esta masterclass. Y bueno, nuevamente agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes, pero también de UGE, ¿no? Que estoy muy contenta que esté con nosotros. Sin más, voy a dejarle el micrófono a UGE. Bienvenida, UGE. Gracias, Margarita, y buenos días, tardes a todos. Muy agradecida por estar aquí con ustedes. Y quisiera proponerles que empecemos este encuentro con una oración. Voy a compartir una canción al Espíritu Santo para ayudarnos a invocarlo y pedirle que nos acompañe, que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo Creador, del fuego que alienta la vida. Ven, agua que limpia y nos fecunda. Soplo que nos hace andar.
Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Más dentro de mí que yo mismo, me habitas Espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón el rostro de Cristo el Señor. Ven Espíritu Santo Creador, ven Consolador de los pobres. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Espíritu Santo, ponemos en tu presencia el encuentro que vamos a vivir esta tarde y te pedimos que nos acompañes y nos des tu luz en lo que quieras mostrarnos hoy para nuestras vidas. Y con esto quisiera pasar a compartir la otra presentación. Margarita, ¿me confirmas que están viendo la pantalla? Lo estamos viendo, Uge, muy bien. Pues bueno, hemos querido titular este encuentro que estamos teniendo esta noche con una frase que usó el Papa Francisco el año pasado en las catequesis que él dio sobre el discernimiento, ¿no? Que él decía que tenemos que aprender a conocer las contraseñas que tiene nuestro corazón, que es lo que lo abre y le permite amar más y mejor, y qué es lo que lo cierra, lo bloquea, etcétera, ¿no? Y él va a acompañarnos durante el ciclo de catequesis que les queremos proponer para ayudarnos a entender un poco mejor cómo se llega a esas claves y qué pistas nos pueden ayudar a tenerlas presente, a visualizarlas, a verlas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quisiera hacer esta noche es darles como una visión más o menos global de lo que el Papa presentó, perdón, en su primera catequesis sobre el discernimiento, ¿no? Para los que no saben,
el Papa Francisco todos los miércoles da una catequesis muy cortita, muy sencilla, de pocas palabras, en la que toma algún tema y durante varios miércoles habla y profundiza sobre el mismo tema. Entonces, el año pasado hizo un ciclo completo de catequesis sobre el tema del discernimiento. Es discernimiento ignaciano, ¿verdad? En muchas de sus cosas, pero con un vocabulario también adaptado, simplificado y para nosotros, ¿no? Entonces hoy voy a presentar algo de lo que fue su primera catequesis, que fue donde planteó el tema y dio unas primeras pistas para crecer en este camino, ¿no? Y con esto lo primero que el Papa nos dice, ¿verdad? Muy obvio, pero es bueno no olvidarlo, es que todos estamos invitados a ser personas de discernimiento, ¿no? Esto no es algo para unos pocos, no es algo que esté como reducido al momento en el que alguien va a decidir si se va a casar o no, con quién se va a casar, que decisiones muy grandes o mayores en la vida, sino que es algo que debería iluminar pues muchas de las decisiones que vamos tomando en nuestro día a día, ¿no? En ese sentido, es bueno recordar que, no me está pasando la presentación, es bueno recordar que el discernimiento es un acto importante que nos concierne a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las elecciones son parte importante de la vida. Y hay elecciones que son más pequeñas, más sencillas, que son del día a día, y hay elecciones que son mucho más grandes y que por tanto pues implican un esfuerzo mayor, ¿verdad? De trabajo, de comparar, de preguntarle al Señor, de pedir consejo, de ver por dónde, qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Algunas son sencillas, como la comida, la ropa, ¿verdad? Si voy a seguir un curso de formación, si voy a estudiar algo. Luego ya entramos en temas que tienen que ver con el trabajo, a qué me quiero dedicar, a qué voy a dedicar mi tiempo. Y luego hay otras decisiones que tienen que ver con mis relaciones, ¿verdad? Cómo vivo, cómo identifico las relaciones que me ayudan, me hacen bien, me construyen y en las que yo puedo ayudar a otros y cómo descubro esas relaciones que como que de alguna manera no me están haciendo crecer o yo no estoy pudiendo hacer crecer al otro para identificar qué pasos dar o cómo gestionar todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esas decisiones, ¿verdad? Vamos realizando un proyecto de vida. Y normalmente tenemos un deseo para nuestra vida, ¿verdad? Cómo la queremos entregar, cómo la queremos ofrecer, cómo la queremos vivir. Lo más normal es que todos queramos ser personas felices y que aman a los demás, ¿verdad? Y que tienen una vida con sentido, con sabor, con gusto. Pero eso pues se concreta en muchas pequeñas decisiones concretas del día a día, ¿no? Y cuando Dios nos acompaña en muchas de esas decisiones pequeñas, al final, pues toda nuestra vida también se va llenando de sentido y se va llenando también como de gusto. No le es indiferente a Dios y lo que hacemos y podemos ofrecer, pues tiene su fuerza, ¿verdad? ¿Cuáles son las imágenes que el Papa cita en sus catequesis que Jesús usa en el Evangelio? No sé quiénes de ustedes tienen la costumbre o el hábito de ir al Evangelio, ¿no? Hace poquito, en otra catequesis que el Papa dio el miércoles pasado, hablaba como de la fuerza que tiene la palabra de Dios y el Evangelio en sí es como muy gráfico, como que está pensado. Yo muchas veces que doy catequesis a los niños, me conmueve mucho cuando les cuentas cualquier historia del Evangelio, cómo conectan rápido, ¿no? Con lo que Jesús trata de decir, porque Jesús busca imágenes de la vida de todos los días que son comprensibles y que podemos todos entender. Entonces, el Papa va a tratar de enfocar algunas de esas imágenes en las que vemos algo sobre el discernimiento, ¿no? La primera es la del pescador, ¿no? Jesús compara el reino, ¿verdad?, con un pescador que después de haber traído todos los peces a la orilla, tiene un momento en el que se para
los peces buenos de los peces malos y tiene que identificar y los buenos se los va a llevar para el comercio, para el alimento, para nutrir y va a tener que separar los peces que no son buenos, ¿no? Entonces, en el discernimiento, y aquí aprendemos algo importante, hay un trabajo de separar. A veces nos cuesta tomar decisiones porque las cosas están confusas y en la cabeza no sabemos muy bien qué es mejor, por qué, por dónde empezar. Entonces, lo primero que hay que hacer es separar todas esas nudos que se nos hacen dentro para poder identificar cuáles son buenos y nos llevan hacia Dios y cuáles son malos, nos distraen, no nos ayudan a estar bien con nosotros mismos ni con los demás, etcétera, ¿no? La segunda imagen que utiliza es la del buscador que encuentra. Se acordarán ese pasaje del Evangelio en el que se nos cuenta que había un hombre que descubre un tesoro escondido en un campo y está tan contento que va a vender todo lo que tiene y va a comprar el campo porque ahí hay un tesoro, ¿no? Entonces, también en el discernimiento para ser personas que quieren descubrir qué es lo que vale la pena hacer en la vida, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, desde dónde, con quién, etcétera, pues tiene que buscar. Hay que darse el trabajo de preguntarse y plantearse ciertas cosas, ¿verdad? Y luego está el siguiente ejemplo, que es el del mercador de perlas finas, ¿no? Jesús lo que dice en el Evangelio es que hay un mercader de perlas finas que identifica la que tiene gran valor. Y cuando la identifica, pues lo mismo, va a vender todas las demás porque ha descubierto la que tiene valor y por la que vale la pena venderlo todo, ¿no? Entonces, estamos ya descubriendo aquí el separar, estamos descubriendo aquí el buscar, ¿verdad? Hasta encontrar, y estamos identificando aquí cómo aprender a descubrir las perlas, ¿no? Esto es algo muy importante en la vida porque a veces hasta las situaciones más difíciles que más nos cuesta enfrentar, que más nos cuesta sí, asumir, ¿verdad? Aceptar, tienen como perlas escondidas, ¿verdad? Tienen como algo de valor que si nos damos el tiempo de serenarnos, de escuchar qué está pasando, para qué nos quieren decir, pues tienen mucho que decirnos y mucho que enseñarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es discernir, verdad? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de discernir? Es un ejercicio que abarca la inteligencia y la afectividad, o sea, la cabeza y el corazón. Hay una parte que tiene que ver con nuestros pensamientos y hay una parte que tiene que ver con nuestros sentimientos, ¿no? El Papa luego va a dedicar catequesis específica a cada uno de estos puntos. Hoy lo que estamos haciendo es una visión global, ¿no? Pero en el fondo hay algo que tiene que ver con saber identificar con sabiduría qué es lo mejor para mí en un momento dado, qué es más conforme con el deseo que tengo de vivir una vida con sentido, de ayudar a los demás, de estar a la escucha, de ofrecer mi tiempo para ayudar a otros, etcétera, que tiene que ver con pensamientos. Pero luego hay una parte emocional que es muy importante. Cuando tomamos buenas decisiones, normalmente hay algo de alegría, de paz, no siempre porque sean fáciles, ¿verdad? Y no es una alegría pasajera como la de quien se fue de fiesta y se la pasó muy bien. Es una alegría como más profunda, más continua, que te acompaña, que te va como orientando, ¿verdad? Y luego implica habilidad y voluntad, ¿no? A discernir también se aprende, al inicio requiere más esfuerzo, requiere más atención, pero poco a poco se va haciendo como más connatural. Es como también en el Evangelio cuando habla del buen pastor, dice que las ovejas aprenden a reconocer su voz, ¿verdad? De alguna manera eso es como que aprendo a descubrir cómo Dios me habla a mí en mi propio corazón y lo identifico con más prontitud, ¿no? Sin tanto esfuerzo. Pero al inicio, pues sí requiere. Y luego todo lo que tiene que ver con la voluntad, ¿no? No solo como fuerza de voluntad, sino como un querer. Van a ver que
el Papa casi dedica toda una catequesis a hablar sobre el deseo, ¿no? O sea, lo importante que es avivar en nosotros el deseo de tener a Dios en nuestras vidas, de ayudar a los demás, de también ayudarnos a nosotros mismos, de vivir con sentido, de asumir con amor y plenitud lo que nos toca en el día a día, de saber levantarnos cuando nos caemos, de pedir perdón cuando lastimamos a alguien, implica pues una cierta voluntad en cuanto a querer, ¿no? Y luego, esto es muy bonito también, que es aprovechar el momento favorable, ¿no? Es como las decisiones se toman en el momento presente y hay decisiones que no son suficientemente claras porque no es momento de decidir. A veces hay que esperar y terminar de ordenar algunas cosas, de ponderar antes de tomar una decisión, ¿no? Y al mismo tiempo hay que reconocer cuándo es el momento en el que uno dice, ya, o sea, estoy listo. Quizá a veces me da un poco de vértigo porque a lo mejor esta decisión me implica ir un poco más allá de mis fronteras, ¿verdad? Y de mis límites o de mi zona de confort. Pero al mismo tiempo creo que ya puedo, ¿verdad? Salir de aquí y entrar en un momento favorable. Al mismo tiempo, también el Papa reconoce que este ejercicio pues tiene un coste necesario para que sea operativo, ¿no? El discernimiento no solamente es saber en mi mente qué es bueno, qué es malo, para qué es una cosa, para qué es la otra. No tiene solamente que ver con, ay, tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, sino que se transforma en acciones concretas, ¿no? Y algunas de esas acciones, pues, son arduas, ¿verdad? O sea, son difíciles, nos cuestan y nos implican, ¿no? Y el Papa entonces va a tomar los mismos ejemplos que ya usó, ¿no? Entonces, por ejemplo, del pescador, nos va a decir que si bien él tiene el deseo de desempeñar su oficio lo mejor posible, pues implica cansancio, ¿verdad? Pasa noches largas en el mar, tiene que aceptar que va a haber pérdidas, que no va a poder salvar todos los peces que trajo porque algunos no van a estar suficientemente buenos para poder servir como alimento, por ejemplo. Entonces, tiene algo que ver con asumir y aceptar que pues no siempre es fácil, ¿verdad? Y que ser libres no necesariamente implica que siempre voy a escoger lo que me resulta más fácil. Pero es como que siento dentro de mí, porque también el Espíritu Santo está obrando en mi corazón y está actuando dentro, cuáles son las opciones adecuadas en los distintos momentos, ¿no? Y a veces también, pues aprendo de la experiencia cuando me equivoco, ¿verdad? Y luego va a usar otra vez el ejemplo del mercader, que va a escoger la perla de gran valor, y del hombre que va a vender el campo para ir a buscar ese tesoro, para decirnos que estos hombres no dudan en venderlo todo por esa perla de gran valor o por el tesoro escondido, pero tienen que vender algo. O sea, hay veces cuando hay elecciones muy valiosas, eso implica renunciar a otras cosas y eso es difícil, eso nos implica movilizarnos, movernos y saber que tomar alguna elección nueva implica renunciar a otras cosas. Y al mismo tiempo también se dejan interpelar, este es un punto muy bonito, por situaciones inesperadas, imprevistas, ¿no? Porque así como en la vida hay muchas cosas que decidir, pues hay otras que no decidimos y que nos tocan, ¿verdad? Perder un trabajo, tener a alguien enfermo en la familia, un calor terrible en Roma el día de hoy, insufrible, que hay que aceptar y aprender a gestionar. Algunas son más sencillas, otras son más difíciles, pero lo que se juega ahí es cómo yo quiero vivir, lo que no puedo escoger, ¿no? ¿Cómo puedo vivir lo inesperado? ¿Cómo puedo vivir lo adverso para convertirlo en oportunidad, para que yo pueda sacar algo de ahí, para que tenga fuerza para mi vida, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, el Papa nos va a invitar a dejarnos sorprender, ¿verdad? Hay un libro muy bonito que se llama El Dios de las sorpresas, ¿no? Es como ese Dios que actúa
de una manera nueva en situaciones que a veces podrían parecer difíciles, pero en las que él está dando sentido. Y luego se trata de reconocer la importancia y la urgencia de tomar decisiones, ¿no? Y aquí, ¿qué va a hacer el Papa? El Papa nos va a recordar que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y yo creo que esta es una de las experiencias más fuertes cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia, empieza a tomar algunas decisiones y luego en la vida adulta, pues ya se da cuenta que así como mamá y papá escogieron el colegio, los primeros deportes, casi los amigos que teníamos cuando éramos chiquitos, pues de repente empezamos a crecer y nos empieza a tocar decidir con quiénes queremos pasar nuestro tiempo, a quién nos queremos dedicar, qué queremos estudiar, con quién nos queremos casar, cuántos hijos queremos tener, a qué nos queremos dedicar y mil y un decisiones que se van enfrentando después, ¿no? Porque luego como mamás o como papás nos toca decidir qué queremos hacer por nuestros hijos, a qué colegio los vamos a meter, o sea, hay un sinfín de decisiones que están como entrelazadas, ¿no? Entonces, y en ningún lado encontramos un manual que tenga todas las respuestas. Cómo se educa a los hijos, cómo se vive una dinámica en la familia, cómo se resuelve un conflicto, cuando hay un pleito entre los hermanos. Nada de eso viene escrito en ningún lado. Cada quien tiene que recorrer su propio camino y enfrentarse con pues una cierta confusión e incertidumbre, y si la enfrentamos con Dios, pues no la estamos enfrentando solos. Pero Dios tampoco nos va a sustituir. Él nos va a iluminar, Él nos va a dar fuerza, Él nos va a acompañar, pero no nos va a dejar que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Porque es parte del regalo de ser libres. Y podemos pedir consejo. El Papa casi al final del ciclo nos va a hablar del acompañamiento espiritual como una herramienta pues muy valiosa, ¿verdad? Para contrastar nuestras decisiones, nuestros discernimientos, el camino. Y luego también muchos tenemos amigos, hermanos, familiares, gente que sabemos que nos puede iluminar y nos puede ayudar en algún momento, y es muy valioso pedir consejo. Pero hay ciertas decisiones que nadie va a tomar en tu lugar y nadie las va a tomar por ti. Te van a decir que creen que es mejor, te van a decir que no, y a veces en algunas decisiones encuentras tantas opiniones como personas ahí, entonces también tienes que aprender a gestionar ese conjunto de decisiones y poder ponderar y decir, bueno, al final es mi vida y tengo que tomar esta decisión, ¿no? O personalmente o en pareja si es en pareja, o en mi caso en comunidad también, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que decidir juntas, pero pues hay que saber caminar y recorrer el propio camino personal, ¿no? Y luego recordar que es importante saber discernir para poder decidir bien, ¿no? Y decidir bien, el Papa también lo va a ir desplegando, significa aprender a decidir conforme a el deseo también que Dios tiene para nosotros, ¿no? Lo hablaremos un poco más ahora, pero al final tiene que ver con una vocación al amor, ¿verdad? Que todos hemos recibido, una vocación a amar a los demás, a amar a Dios, a amarnos a nosotros mismos, y eso tendría que ir orientando todas las pequeñas o grandes decisiones que nos toca tomar en la vida, ¿no? Y luego, como decíamos, que el discernimiento implica los afectos. Esto es muy importante porque a veces hemos creído que es un ejercicio solo de la mente, como las típicas columnas de pros y contras, ¿verdad? Las evaluaciones como más empresariales, que no hay nada en contra de ellas, pero en el discernimiento del Evangelio hay un ingrediente afectivo muy importante, muy importante. Y su signo más claro es el de la alegría. El buscador del tesoro escondido en el campo no tiene dificultad en venderlo todo, y nos dice el Evangelio, tan grande es su alegría. Este pasaje muchas veces
es como que se nos olvida ese versículo. Dice, con gran alegría vendió todo lo que tenía y fue y compró aquel campo. ¿Por qué? Porque las decisiones que nos hacen bien, las decisiones que nos ayudan, nos dejan esta profunda alegría, ¿no? Es una alegría muy especial en el Evangelio de Mateo. La palabra que él usa para expresar esta alegría es muy específica y tiene algo que ver con el encuentro con Dios, con haber encontrado algo muy grande que da un sentido profundo a nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver otros textos del Evangelio en donde se usa esta misma palabra como para tratar de entender de qué alegría estamos hablando, ¿verdad? Y cuál alegría nos está recordando el Papa en su catequesis. Es la alegría del Evangelio, ¿no? Que él pone con el ejemplo de los reyes. ¿Se acuerdan que los reyes magos, bueno, no sé si se acuerdan porque uno muchas veces pasa de lado de este detalle, ¿no? Ellos vieron salir la estrella, se ponen en camino y de pronto la estrella empieza a guiarlos, ¿no? Y ahí les da una alegría enorme porque la estrella se va a parar en donde ha nacido Jesús, ¿no? Y es un símbolo del encuentro con Dios, es un símbolo que dice, aquí está Dios, ustedes empezaron siguiendo esta luz y ahora esto les va a ofrecer el encuentro con Dios, ¿no? Y luego también nos pone el ejemplo de las mujeres después del anuncio de la resurrección, ¿no? Si se acuerdan, las mujeres van al sepulcro porque querían embalsamar el cuerpo de Jesús y se les aparece un ángel en el camino y les dice que se alegren porque pues Jesús ha resucitado. Entonces es esa alegría de estas mujeres que lo vieron morir, que estaban tristes, que estaban desconsoladas, que no entendían nada de lo que estaba pasando, que estaban en plena confusión y la fuerza de este anuncio que les hace ver y creer que Jesús está vivo, ¿no? Y que vale la pena vivir para él. Entonces, quería citar esta frase del Papa en su primera catequesis porque creo que define muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Es la alegría de los que han encontrado al Señor. Tomar una bella decisión, una decisión correcta, siempre te lleva a esa alegría final. Quizá en el camino tengas que sufrir un poco de incertidumbre, pensar, buscar, pero al final la decisión correcta te beneficia con la alegría. Y aquí yo quisiera invitarles a que hagamos una pequeña pausa para que cada uno piense cuál ha sido el último momento en el que ha experimentado esta alegría en su vida. Puede ser un momento reciente, con una decisión pequeña, con una decisión más grande, pero algún momento en el que haya experimentado esta alegría de haber tomado una decisión correcta. Hola, Uge. ¿Abriste la pregunta para que compartamos? Si quieres, puedes compartirte, sí, gracias. Ah, o lo escribimos. Es que no No, entendí la es un instrucción. momentito de silencio personal, pero si alguno quiere compartir, podemos compartir. Gracias, me quedo en silencio, gracias. Gracias. Y con esta alegría también lo que el Papa va a recordarnos, ¿verdad? Que esto es muy bueno porque a veces le tenemos como miedo al juicio final. No sé por qué, por algo de catequesis nos enseñaban como que Dios no sé qué iba a hacer en ese juicio, pero lo que el Papa nos recuerda es que en el juicio final Dios va a obrar el gran discernimiento que es el del amor. Entonces,
ya lo decíamos en el retiro que tuvimos del Espíritu Santo, pero hay que recordarnos que nuestro juez es nuestro defensor, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el Paráclito, es el que nos va a defender el día del juicio final. Y en ese momento, como que todo va a ser claridad. A mí al menos eso me ayuda mucho a pensarlo, que a veces en nuestra vida como que las cosas son más confusas, vemos tristeza y alegría, vemos cosas positivas y cosas negativas y vamos tomando decisiones lo mejor que creemos, ¿verdad? Pero nunca estamos 100% seguros de que tomamos la decisión correcta, ¿no? Al final de nuestras vidas, en ese encuentro con Dios, pues Él nos va a mostrar todo con su luz, ¿verdad? Y nos va a ayudar a entender qué nos condicionó para tomar una decisión en un momento dado, qué nos ayudó y sobre todo pues va a tener que ver con el amor, ¿no? Y entonces vuelve a usar el ejemplo del pescador que se para, ¿verdad? A mí esto me ayuda también en cuanto a cómo evaluamos situaciones de otras personas, ¿no? Hay cosas que no sabemos y que, pues, Dios sabrá, ¿verdad? En su corazón y en lo que está viviendo y en lo que está haciendo. Y es Dios el que va a separar, porque a veces uno puede mezclarse, ¿no? Y ahí es donde Él usa también el ejemplo que es muy valioso en el Evangelio del trigo y la cizaña, ¿no? Si se acuerdan, esta es una de las parábolas del reino en las que pues viene el dueño del campo y siembra semilla en su campo y lo que dice es que se fueron a dormir y cuando estaban durmiendo el enemigo puso cizaña entre el campo, ¿no? Entonces en la mañana van los trabajadores y le dicen, es que alguien puso cizaña en el campo, ¿qué hacemos? ¿Lo arrancamos? Y el dueño dice, no, no lo arranquen, porque si van a arrancar la cizaña, se pueden llevar también el trigo. Entonces vamos a esperar hasta el final de los tiempos y al final de los tiempos va a venir esa separación, ¿no? Los ángeles van a hacer esa separación. Entonces, de alguna manera es como que no tires tan rápido lo que tú crees que es malo, porque a veces hay un aprendizaje ahí, ¿verdad? Para tu vida, para la vida de otras personas y cuando estamos acompañando a alguien más, pues esto lo vemos mucho, ¿verdad? O sea, hay que saber esperar a que las cosas se asienten y la persona también evalúe. Y vuelve a usar el ejemplo del mercador que identifica, ¿no? El que también nos va a ayudar a ver las cosas con su luz y con valor, pues va a ser Dios. Y con esto entonces nos va a recordar que el reino, ¿verdad? El reino es ese mensaje que Jesús vino a traer a la tierra, que es el reino de su Padre, que viene a compartir y entonces usa todas estas historias para que tratemos de entenderlo y de entender su lógica y todo, ¿no? Y es un reino que se manifiesta en las cosas normales de la vida. En él va a usar el ejemplo del tesoro, va a usar el ejemplo de la levadura en la masa, va a usar el ejemplo de la ovejita que se le pierde al pastor, va a usar el ejemplo, es como, y el punto es cómo en esas cosas normales de la vida, pues vamos tomando posición por Dios y por el estilo de Dios, que el estilo de Dios es un estilo de compasión, es un estilo de aceptación, es un estilo de acogida, es un estilo de redención, de salvación. Entonces, mientras más nos vamos acercando a Él, como que algo se nos va pegando, ¿verdad? Y nos va contagiando. Entonces, eso va iluminando nuestra vida y los grandes o pequeños discernimientos que nos toca hacer en nuestro día a día. Y entonces aquí nos va a contar ese primer encuentro de Andrés y Juan con Jesús, ¿no? Estos dos discípulos, no sé si se acuerdan de este texto, ¿verdad? Pero ellos están siguiendo a Juan el Bautista y de pronto ven a Jesús y pues Juan casi los manda con Jesús, ¿verdad? Y con una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Que es, le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Jesús les dice, venid y veréis. Y de ahí empieza toda una historia, ¿no? Entonces, a veces las pequeñas decisiones de
pasar algo más de tiempo con Dios, de incluirlo en nuestra vida, no requiere un tiempo enorme ni sacrificios que no entran en mi horario, sino un simple contacto sencillo, cuando veo un atardecer, cuando me conmuevo por alguien que me encontré, cuando me dejo interpelar por una situación, cuando tomo un tiempito de silencio antes de dormirme para decirle gracias por este día y por lo que me ofreciste hoy. Ahí, de pronto, como que se desata algo nuevo, ¿no? Y lleno de energía, de gracia, de regalo, de don, ¿no? Entonces, un intercambio muy breve entre estos hombres, ¿verdad? Pero es el inicio de un cambio que marcará toda la vida, ¿no? Años después, cuando el evangelista Juan va a escribir esto, hasta se acuerda de la hora en la que esto pasó, ¿no? Porque hubo algo importante que lo marcó, que tuvo algo que ver en su vida, ¿no? Y en ese sentido el Papa nos dice, ¿no? En una decisión buena, correcta, se encuentra la voluntad de Dios con nuestra voluntad, se encuentra el camino presente con el eterno, ¿no? Es como esa mezcla entre nosotros y la eternidad con Dios y el Dios que quiere también venir a nuestro mundo. Entonces se genera una comunicación pues muy, muy bonita, ¿no? Y muy fecunda. ¿Y cuáles son esos elementos indispensables en el discernimiento? Ya lo dijimos. Qué bonito les va quedando, miren. Y el afecto, ¿verdad? La cabeza, el corazón. Así como estas bostillas tenía todo enfrente Ujú. y se los quitaron todos. Sí, Pero ese se mejor. los quitaron. Nos pedimos que silencien los Toda esta tierra, micrófonos, por favor. está ahí, para que Hay no un vuelvan a salir. micrófono prendido. Estoy tratando de silenciarlo, pero si me ayudan sería muy bueno. Perdón, Uge. No te preocupes, listo. Entonces, ya hablamos de esto, ¿verdad? La cabeza, pensamientos, el corazón, los afectos, la alegría, la tristeza, todo eso el Papa lo va a ir desplegando en cada una de las catequesis para ayudarnos a entender cómo leerlo y cómo descubrirlo, pero es muy importante. Y luego está la voluntad, que ya hablamos también de eso, ese deseo, ese querer. Luego está la experiencia, que es la vida, ¿no? Algo muy bonito que tiene la vida es que de todo se aprende, de todo se aprende, de todo se aprende, de los peores errores, de los más sencillos, pero es tener esa capacidad como de detenernos, mirar hacia atrás y ver, uy, esta decisión habrá sido la mejor, no, pues no lo sé, pero en verdad era la que yo creía que era la mejor en ese momento. Entonces, algo tendrá que enseñarme para mi vida, porque por algo sucedió. Entonces, poder sacar de la experiencia las perlas escondidas es un ejercicio también de discernimiento. Y que implica algo de esfuerzo, ¿no? De trabajo, de buscar claridad, etcétera. Y en este sentido, esto nos dice el Papa, ¿no? No encontramos ante nosotros ya empaquetada la vida que hemos de vivir. No, tenemos que decidirlo todo el tiempo según las realidades que se presenten. Dios nos invita a evaluar y elegir, nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Discernir es arduo. ¿Sí? Entonces, pues a veces me cuesta tomar decisiones y no sé bien por dónde. Y, pues bienvenida al mundo de los seres humanos, donde esto no es un ejercicio fácil, pero al mismo tiempo es un ejercicio muy potente y muy bonito porque es el que nos ayuda a ser libres en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de donarnos, en nuestra capacidad de crecer como personas, de potenciarnos, etcétera, ¿no? Entonces tiene muchas cosas muy profundas. Y en esto el Papa también reconoce la dificultad que también está presente en la Biblia desde el inicio, ¿no? Estos son Adán y Eva, está ese contraste en los primeros capítulos del Génesis, donde pues Dios nos presenta a Adán y Eva en el paraíso, pudiendo gozar de la vida con él y todo, pero donde pues Dios les había pedido no tocar de un árbol. Y luego, poquito después, vemos cómo el enemigo transforma esa invitación de Dios a hacer su imagen y semejanza y les dice que van a ser como dioses.
sea, que como que van a tomar el lugar de Dios, van a ser poderosos, van a poder hacer cosas sobre los otros, etcétera. Entonces se confunden, caen y surge esta pregunta de Dios, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque pues tuvieron que esconderse, ¿verdad? Entró la vergüenza, entró la culpa. Entonces, esta dinámica de alguna manera la vivimos todos en nuestra vida. Hay un deseo de poder parecernos al Dios de Jesús, ¿verdad? Al que es compasivo, al que es misericordioso, al que acoge, escucha, y a veces pues nos revolvemos, ¿verdad? Y nos ponemos en el lugar de otros dioses que no son el Dios de Jesús y nos cuesta vivir con compasión y no, como que nos confundimos y nos mezclamos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿qué requiere? Ya con eso estamos casi terminando para tratar de abrir un espacio para alguna pregunta, ¿verdad? Pero bueno, requiere conocernos a nosotros mismos. Por eso el Papa usa esa imagen de conocer las contraseñas del propio corazón, porque las mías no son las mismas que las de Margarita, ni que las de ninguna de las que están aquí, ¿verdad? O sea, cada quien tenemos nuestras propias claves, las cosas que nos ilusionan, las que nos entristecen, a veces coinciden con otros, a veces no, pero yo tengo que conocer las mías. ¿Qué me motiva, qué me moviliza, qué me preocupa, qué me entristece? Porque de ahí voy a poder descubrir cómo puedo convertir todo en oportunidad y aprovechar para una vida más plena, ¿verdad? Luego habla de la relación filial con Dios, ¿verdad? Va a dedicar alguna de sus catequesis a la oración, pero estamos hablando de la oración de un padre con su hijo, ¿verdad? Un padre que ama incondicionalmente y que nos recibe siempre. Entonces, no estamos hablando de un discernimiento como desencarnado, sino de hijos que quieren entrar en un diálogo desde su ser adultos, ¿verdad? Para ver qué es lo mejor y qué es lo que más conviene. Y luego aprender a vivir como hijos libres, ¿verdad? Que ya lo hemos dicho, pero tiene que ver con esta libertad de los hijos de Dios, de la que habla San Pablo y a la que el Espíritu nos lleva, ¿no? Hay una frase en la Biblia que dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Algo sucede, hay paz, hay alegría, hay serenidad, hay conexión, hay amor, hay... Entonces, ¿cómo identifico eso y cómo lo distingo de lo que no es eso para ir haciendo pequeñas o grandes opciones que lo favorezcan? Y con esto entonces terminamos esta parte, ¿verdad? Que el Papa nos deja, que dice, el amor solo puede vivirse en libertad. Para aprender a vivir hay que aprender a amar y para ello es necesario discernir. O sea que es un camino para poder ser libres, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a abrir un espacio para que si alguien quiere compartir algo, preguntar algo, pueden usar el chat si prefieren escribir, pueden levantar sus manos y hablar aquí a todos. Gracias, Uge. Muchas gracias por este contenido. Así es que yo también estoy atenta aquí a la lectura del chat por si alguien quiere escribir o si quieren abrir el micrófono. Han pasado estos 50 minutos de manera muy ágil. La verdad es que el contenido alimenta el corazón. Ya solamente hablas de la palabra de Dios, de lo que estás compartiendo, Uge. Es que gracias. Adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Sandra. No, pero no es pregunta, solamente dice bellísimo, Uge, gracias. ¿Quién va a ser? A ver, ¿quién va a lanzarse a hacer una pregunta, Uge, del contenido que nos ha dado en esta masterclass? Margarita. Listo. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, yo pienso que, hola Margarita, yo pienso que así como día a día nosotros escuchamos el Evangelio y lo aprendemos a practicar ese día en nuestra vida, con esos pequeños detalles, agradeciendo día a día la maravillosa y grandeza de Dios, yo creo que eso nos ayuda mucho
a hacer este ejercicio de empezar a discernir y ayudarnos a concretar nuestras decisiones de la mano de Él, nada más. Así es. Hay un ejercicio ignaciano muy bonito que San Ignacio le llamaba la oración de examen. ¿Verdad? Ujú. El título como que no vende mucho en nuestro tiempo, pero en el mundo francés de espiritualidad la llaman la oración de alianza, que es una oración al final del día donde lo primero que haces es agradecer. Recorrer lo que has vivido desde que amaneciste, los encuentros que tuviste, los lugares que visitaste, con quién estuviste, y agradecer también los difíciles, los que no entendiste, poder ver si hay alguna perla ahí escondida. Entonces, sí hay algo grande que se potencia cuando nos damos el tiempo para reconocer y agradecer lo que Dios está haciendo. Uge, hay una pregunta. Gracias por responder. Espero que haya quedado bien, Ana Milena. Listo. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo saber distinguir si es miedo o son circunstancias adversas las que se presentan a enfrentar en la toma de decisiones? Mm, Buena sí, pregunta. hay Margarita les va a comentar que vamos a hacer una propuesta para quienes quieren profundizar de varias sesiones. Hay una de ellas en las que el Papa habla concretamente de lo que es la desolación, que es como el sentimiento de tristeza, de miedo, de inquietud, la confusión, y es eh, como delicado porque la desolación puede tener distintas causas y a veces pueden ser personales porque a lo mejor estoy en un momento de desgana, de que no quiero hacer nada ni ver a nadie y no he hecho ningún esfuerzo para eso, entonces también nos ayuda como a reconocerlo y decir, bueno, la verdad es que sí, o sea, no quiero, ni tengo ganas de rezar, ni quiero hacerlo y no lo he hecho, ni me ha interesado hacerlo, ni pero a veces también puede haber otras causas. Puede ser que tenga que ver con una purificación de algo, puede ser que tenga miedo a perder algo y también tengo que aprender a escuchar qué es lo que tengo miedo a perder. Entonces tengo que saber estar triste y poder atravesar esa tristeza y ese miedo, poder ponerlo en manos de Dios y decirle, bueno, ¿tú qué me quieres decir con este miedo? El miedo viene muchas veces de un mecanismo de defensa, ¿verdad? Con los niños es muy evidente, el miedo va creciendo en la medida en que van conociendo, ¿verdad? Que al principio ven los enchufes y no les da miedo porque no saben que hay corriente, ¿verdad? En cuanto descubren que hay corriente, ya les empieza a dar miedo, ¿no? Y el miedo lo que hace es que los protege de daños, de peligros, entonces vamos desarrollando ciertos mecanismos de defensa que tienen que ver con el miedo y que a veces hay que saber cómo atravesarlos para poder ver qué nos quiere decir Dios en ese miedo. Si es como a Pedro que nos va a decir, no ven, que puedes caminar sobre las aguas y yo estoy aquí contigo, o si en algún momento dado nos va a decir, no, sí, espera un poco, porque no estás preparado todavía. Equípate mejor, haz estas cosas, etcétera. Entonces, tiene que ver con dejar, eh, poder separar y ordenar de dónde viene ese miedo y a qué nos lleva para poder, pues, ir descubriendo qué hay detrás, ¿no? Y qué nos puede ayudar a decidir. Gracias, Uge. Aquí también dice que esto está ayudando para vivir como hijos libres, ¿no? Qué bonito esto que están comentando. Aquí en el chat están poniendo cosas muy bonitas. Em, Efectivamente, aquí dicen, definitivamente sí se tiene que querer para abrir el corazón. Gracias a Dios por este momento. Gracias por estos comentarios. Han llegado varios de gratitud. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que se anime a abrir el micrófono y hacerle la pregunta a Uge? Hola, ¿se escucha? Sí, 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 se escucha. Hola, Margarita, Uge, Hola, Cata. encantada. No, a mí me gustó mucho porque cuando estudiamos un poquito de San Ignacio, el discernimiento, pensamos que es como el discernimiento para las grandes decisiones de la vida.
Y me ha gustado mucho que tú has recalcado que en realidad necesitamos discernir todo el tiempo, ¿no? O sea, y me ha gustado también mucho que has dicho la pregunta que nos hiciste, como, ¿qué te ha gustado? ¿Qué tuviste que discernir y qué te gustó? O sea, que de haber tomado esa decisión. Y bueno, me acordé de ayer que fui a misa y estaba la posibilidad de confesarme y bueno, y como me podía ir, tampoco era algo que tenía que hablarlo ya y qué sé yo, pero bueno, esperé y todo, y de verdad que sentí una alegría después. O sea, es una tontera lo que estoy diciendo quizás, pero quería compartir porque tu pregunta me hizo pensar en ese momento, que por ese momento de decir, me quedo, no importa, y se demoró porque habían otros confesándose, esa decisión después me hizo, qué bueno que me quedé. Ujú. El padre fue muy alegre, Ujú. o sea, fue muy amable también. Y bueno, nada, que me ha gustado mucho la conferencia porque de darnos cuenta que en realidad necesitamos discernir todo el tiempo para justamente para ser felices, porque en realidad queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, eso, muchas gracias. ¿Ah? Gracias, gracias. Gracias, Cata. Margarita, que nos está acabando el tiempo porque yo Se no nos sé está acabando el tiempo, ponerle a la gente en disculpen. serio. No, muy bien. Bueno, pues antes de terminar, primero felicitarlas. Siempre que estoy en mi Instagram, en los lives, digo, es el momento de los aplausos. Ahora sí pueden aplaudir todas aquí a nuestra querida conferencista, que es una apasionada del corazón humano, que vibra, ¿no? El que queriendo tener, ayudarles a ustedes a tener una relación con Dios. Así es que aplausos a UG y a cada uno de ustedes que se dio este tiempo, ¿no? Para poder seguir creciendo, ahondando en su relación con Dios. Así es que les felicito por haber perseverado. Dime. Margarita, nos perdimos una mano levantada de Joan Manuel González y creo que casi es de los pocos hombres representados, así que John, desde Colombia creo que te conectas, John, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. sí, sí. Ahí Argentino. está. Argentino en Ay, qué Colombia. bien. Bueno, Es verdad, es verdad. primero gracias a Margarita y a Unge por compartir. Dije, cuando lo vi en el Instagram de Margarita, dije, me meto ahí, sí o sí, porque esto es de lo bueno. Así que gracias, Unge, y quiero compartir algo cortito, no sé si se corta, algo que me Ujú. recordaba, porque el discernimiento creo que también tiene mucho que ver con la comunión que tenemos con Dios, ¿no? Con la voz de Dios, no solo discernir lo que a mí me parece, sino es escuchando la voz de Dios. Y una pequeña historia que me decía mi mamá cuando yo era chico, me decía, pues yo decía, ¿cómo hago para identificar la voz de Dios? ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando? Entonces me decía, mira, esto es como un amigo, cuando vos tenés un amigo nuevo, te llama por teléfono, vos lo atendés y decís, ¿quién habla? ¿Quién habla? Y hasta después de un rato que te dice, soy yo, ¿te acordás? Bueno, y ahí uno lo va descubriendo. A medida que pasa el tiempo, ya uno apenas escucha la voz, dice, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y ya sabe que es esa persona. Y después, con el tiempo, ya suena el teléfono y dice, ah, es mi amigo, por el horario en que llama y demás. Dice, con la voz de Dios es lo mismo. Dice, cuando uno tiene más comunión con Dios, va identificando cuál es la voz de Dios. Ya sabe cuál es la voz de Dios. Entonces, para poder discernir un poco mejor y más conectado a lo que Dios quiere, es tener comunión con Él todo el tiempo, todos los días. Y esa comunión nos va a ayudar a identificar, es decir, esta es la voz de Dios, porque muchas veces nosotros queremos algo que en realidad no es lo que Dios dice para nosotros. Por eso hay que saber discernir esa voz de Él para Bueno, dar en la tecla, como quien dice. Así que gracias por este tiempo que nos regalaron. gracias. Gracias, hermoso. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a darles las noticias de que tenemos, vamos a quien quiera continuar con este tema. UGE tiene preparadas 3 sesiones, ¿verdad, UGE? Son 3 sesiones. Yo, como les he dicho, estos cursos los solía hacer y les suelo dar un valor, pero, aquí viene el pero. UGE y yo no queremos que
se queden sin este contenido si hay algún problema de que ustedes no pueden aportar esa donación o ese costo, ¿verdad? Entonces me pueden escribir sin ningún problema para quienes necesiten apoyo. Son $20 por el curso de 3 sesiones los martes, los siguientes 3 martes a la misma hora. Entonces, Uge, ¿tú tenías un contenido para compartir cuáles son esas 3 sesiones? Pues si quieres, Margarita, lo hago muy resumido porque veo que hay un par de manos por ahí por si quieren darles el espacio para que puedan hablar. Pero como les decía, esto es parte de un ciclo de catequesis que dio el Papa sobre el discernimiento y yo hice como una visión global, entonces él fue como entrando, haciendo como zoom en cada uno de estos aspectos y dedicó una catequesis a cada uno de ellos. Entonces, no me acuerdo cuántas catequesis son, pero digamos que vamos a ir trabajando unos 3, 4 elementos por sesión. La siguiente sería sobre la oración, la familiaridad con Dios en la oración, la misma oración de examen que ahorita mencionamos brevemente, pero cómo hacer la oración al final del día, recoger lo que ha pasado, identificar, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el deseo, que también está como muy unido a la oración. Y el Papa usa una imagen muy bonita, bueno, a mí me gustó mucho cuando la leí, que es el libro de la propia vida. Cómo aprender a leer a Dios, que va casi como detrás de nosotros, porque a veces creemos que Él escribió algo y hay que seguirlo. Pero en verdad, Dios acepta lo que nosotros vamos escribiendo y con eso nos va ayudando también a darle sentido, a amarle. Entonces, dedicaríamos la próxima sesión a eso, con algún espacio también de trabajo personal y trabajos en pequeños grupos. Y luego luego la siguiente sesión sería sobre aprendiendo a distinguir el lenguaje del corazón, que es consolación y desolación, alegría, gozo, impulso, energía de tristeza, rabia, y cómo distingo qué me dice una cosa y qué me dice la otra, qué hago con una y qué hago con la otra, cómo aprender a tomar decisiones con eso, cómo confirmar mis decisiones, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con el cuidado de lo que genera vida en la propia vida, ¿no? O sea, de mis espacios, mis tiempos, mis relaciones, todo lo que me ayude a crecer en relación con Dios y con los demás, pues cómo potenciarlo. Y ya la última es más práctico, son como consejos muy prácticos de cómo vivir en esta dinámica de discernimiento, el contacto con la palabra de Dios, contacto con el Espíritu Santo, con esa voz interior de la que hablaba John, ¿verdad? Dentro, que me mueve y que me moviliza, el lugar del acompañamiento espiritual, cómo escoger un acompañante, el lugar de otras personas, redes de apoyo, comunidades de amigos, relaciones que me sostienen, etc. Entonces, más o menos así las vamos a dividir y es en este mismo horario para los siguientes martes. Los siguientes 3 martes. Gracias, Uge, por esto. Realmente es un regalo tener aquí a Uge con nosotros y yo feliz de ver que están tantos aquí todavía conectados. Hay una mano de Maureen. ¿Quieres decir algo, Maureen? Hola Margarita, qué gusto y eu saludarlas. Muchas gracias por el tema, ha estado muy lindo. Y bueno, como no podía participar, lo escribí, pero bueno, en resumen lo voy a decir. Efectivamente, creo que todas las situaciones constantemente tenemos que estar en discernimiento, ¿verdad? Y todos esos sentimientos que ingresan a nuestra vida, el miedo, la duda, temores, confusiones, enojos, todo, creo yo que es cuando quitamos la mirada de Dios, como dijo ahora el muchacho que participó, porque si nosotros realmente tenemos la mirada puesta en Dios, va a predominar el amor. Y una vez escuché que decían que el sentimiento contrario al amor no es el odio, sino el miedo, porque desde el momento en que sentimos miedo es porque hemos quitado la mirada de la fuente principal. Y el otro tema también muy lindo es que efectivamente para discernir siempre tenemos que estar
en modo agradecimiento, independientemente de las situaciones que estemos viviendo, siempre en modo agradecimiento, porque cada una de ellas nos enseña, nos va formando, nos transforma a través del amor. Muchísimas gracias porque el tema estuvo muy lindo y les hablo acá desde Costa Rica. Gracias, Maureen. Ahora ya veo tu cara, que siempre la veo ahí en el cafecito, en los comentarios. Sí, tengo la tacita que me trajeron desde México. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, Margarita, ahí Muy siempre bien, Maureen. unida. Muy siempre Algún unidas. día, Gracias. algún día nos conoceremos, sé que sí, que Así así va a es, ser. así es, así es, así es. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, pues yo creo que damos fin, ¿no, Uge, a este espacio? Estoy leyendo en todos los comentarios que ya quieren saber dónde, cuándo, todas quieren el curso. Felicidades, felicitaciones por eso. Entonces, aquí ahora en el chat, bueno, en nuestros cursos, ahí Mariale les está poniendo el link de inscripción y luego se los voy a mandar por correo para quienes también se inscribieron a esta clase, se los voy a mandar por mail para que tengan todos los datos. Y de nuevo, repito, quien tiene problema en hacer esa contribución, no duden en escribirme al correo, por favor, ¿no? Que no queremos que se quede nadie sin este curso. Y luego hay personas que luego son muy generosas y pueden hacer como cubren otras cuotas, así es que no se preocupen por eso. Y bueno, finalmente hacemos una foto final, si les parece, para nuestras memorias. Así es que prendan sus cámaras para poder tomar la foto final, ¿verdad? Que me encanta verlos aquí a todos conectados. Así Uge también los ve. Y me encantaría hablar con cada una de estas personas, ¿verdad? Pero ya, en el curso lo hacemos. En el curso tendremos la oportunidad de saludarnos. Eso también es parte de lo que es la belleza y la riqueza del curso, que al ser quizás no sabemos cuántos llegamos a ser, pero UGE va a tener la oportunidad también de interactuar con ustedes, hace grupos de trabajo, ¿verdad? UGE es algo de ella que hace en sus exposiciones, nos pone por grupitos y eso también es muy enriquecedor. Nos pone en salas y luego regresamos y bueno, van a ver que esto es una riqueza. Me encanta ver a tantas personas conectadas y sus caras. Entonces vamos a hacer una foto, digan. Si no, no dejaría de ser con M de María. Dejaría de ser con M de María esto, ¿verdad? Así que gracias. Vamos a hacer la foto rápidamente. A ver, aquí rápidamente. 1, 2, 3, qué maravilla. Uge, no sé si quieres ya cerrar, despedirte. Oh. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una linda semana también. Gracias a todos, gracias. Me dio mucho gusto verlos, Mariana. Gracias. Mili, Metze, Regina, Vivi, Mariela. Gracias, Margarita. Con mucho cariño. Adiós, Cata, qué gusto. Nuestra chilena en Francia. Café. Ya me voy aprendiendo todos. Es como el juego de Adriana. Adri, Cata, ¿cómo están? Qué alegría, qué bueno verlos. Gracias a todas por conectarse. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. A la misma hora les mandaremos el link en cuanto ya tengamos todas las inscripciones. María le ha estado ahí. Cristo está diciendo que te quiere, Uge. Ahí está. No, Ahora te toca que saludar. te envíe bendiciones desde Colombia. Un abrazo hasta Colombia. Gracias. Desde Ecuador también. Las extraño mucho. Malcita, hasta Ecuador te mandamos un abrazo. Abrazos desde Morelia, México. Un abrazo, Mili. Gracias. Qué alegría. Mira, así se van viendo todos los que se conectan en Instagram. Genial, Margarita. John fue el único representante masculino aquí el día de hoy, ¿verdad? Vi a alguien más. No, un Iván. alguien más. Hay un Oscar que no sé. Oscar, Iván. Pues siempre hay en el curso 2 o 3, ¿verdad? ¿Quiénes son mis alumnas?
hemos visto pasar. La mayoría somos las mujeres, pero también están. ¿Te acuerdas? Estaba Joel, ¿se acuerdan de ahí las que han hecho los cursos conmigo? Hemos tenido ahí varios. Joel, de Guatemala. De Guatemala, efectivamente. De España. De España, es verdad. Hoy no vi a Gema, pero por ahí me dijo que que grabáramos la sesión. Fanny. Pero está Mariela desde Perú. Mariela desde Perú. No, qué maravilla, siempre es un gusto. Pues gracias, Uge. Si te tienes que ir, adelante. Gracias, Margarita. Cuídense mucho. Dejaré grabada la sesión. Chao. Adiós, adiós. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias a todos. Yo siempre, la profesora siempre es la que se queda hasta el final, la host. Pero así no podemos porque siempre queremos estar contigo. Entonces no terminamos. Son muy buenas, oigan. Pero verdad que está preciosa este tema. Es algo que nos va a seguir alimentando, nos va a seguir ayudando a crecer. Además, No te es una queremos dejar maravilla ir, retomar los Margarita. cursos. ¿Cómo, Lili? Es una maravilla retomar ya los cursos. Ya nos hacen falta. ¿Verdad? Ya nos hace falta. Sí. Estaba haciendo yo como los números de cuántos cursos tenemos y creo que este sería el número 15. Número 15 cursos que hemos hecho. Y bueno, aquí les confieso, cuando yo inicié con esta aventura, ¿se acuerdan? Éramos 5, éramos 6, y ahora que veía tantos decía, gloria a Dios, que Él ha querido que esto siga adelante y me hace muy feliz ver que seguimos en esta comunidad creciendo, alimentándonos, creciendo nuestra relación con Dios. Así es que gloria a Dios, demos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, Margarita. Con mucho cariño, con mucho cariño. Así es que prepárense para que este nuevo año, ahí, y luego salen con un diploma. Después del curso salen con su diploma. Hacen falta tus cursos, Margarita, hacen falta. Así es, Ana Milena, pero ya volvimos. Ya volvimos, así es que con muchísimo gusto estoy muy contenta que Uge nos pueda acompañar en este curso donde este tema ella lo lleva en el corazón, se ha preparado para poder hacerlo y nos saca tiempito porque ella vive en Roma, está con una misión muy grande en Roma, además de que está ya estudiando su doctorado, o sea, es realmente una eminencia. Somos bendecidas. Así es. Así es que, bueno, les mando un abrazo a todos, nos vemos mañana en el cafecito. Bueno, bendiciones. Un abrazo a todos, abrazos a todas y a todos. Adiós, Ana Milena, Cata, Lili, Mili, Araceli, Lorena, Maureen, Mariela, María de Fátima, John, Oscar, Milagros. Qué bien, oigan. Siempre así nos quedábamos al final, oigan. En los cursos era así, ya nos quedábamos nada más para vernos, pero qué alegría. Eso es bueno, ya los puedo ver, ¿verdad? Y así ustedes también van identificando. Cuando yo digo en el café, hola Mili, ella ven a Mili, hola Cata. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues les mando un abrazo y ya en el correo María les va a mandar todos los datos, ¿de acuerdo? Pero que nadie se quede por fuera, ¿ok? Nadie. Me escriben cualquier cosa y ahí organizamos algo. Dice Catalina, un Zoom de cafecito. Sí, vamos a hacer algo así. Me parece muy bien. Mira, dice Milagros, dice, el mío es el primero, pero me siento, esperen, déjenme ver qué dice aquí. No, me siento como los demás también. Sí, muy bien. Así son bienvenidos todos a estos cursos que empezamos a tener cuando estábamos en la pandemia. Y ahí fue donde empezamos con esto. Así es. Pero de verdad, voy a buscar mis fotos de cuando éramos 5. Sí, Margarita. ¿Te acuerdas, Mili? Sí. El curso se anotaban 5. Y yo decía, pues con los 5 y así se empezó a crear la comunidad. Y vean lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Por eso Perseverancia, Margarita. la perseverancia, el amor y la asistencia de Dios.
Así es, Mili. Ya, Mili y yo hasta nos hemos ido a peregrinación juntas, ¿verdad? Ya fuimos. Sí, a Israel. Nos fuimos a Tierra Santa y fue así, a través de esto, imagínense. Entonces, Chévere. ya después haré Qué otra vez nuestras, bendición. ¿verdad? Sí, Nuestras, una gran bendición. Y nos nos, vimos cono- como si nos conociéramos de De toda toda la la vida. vida, me imagino. Qué Chéverísimo. nos gusto. abrazamos en el aeropuerto, nos Sí, abrazamos. Y luego nos fuimos, ¿te acuerdas que nos encontrábamos girasoles, Mili, por todas partes? sí. Y cuando transmitiste del techo de la casa de Jerusalén. ¿Te acuerdas? Sí, ahí también. Mili llegó a salir en un en vivo conmigo ahí en la... Sí. Ay, qué Ay, bonito, Dios mío, qué qué bonito. bonita comunidad, qué bonita. Pues bueno, te Sí. mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Nos vemos mañana. Chao, Chao. Margarita, Luego. gracias. Bye.